tenemos aquí con nosotros a Pablo Suárez, poeta asturiano que está de gira, viaje, fiesta, lucha, etcétera, 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 en estas tierras gallegas. Presentando su libro ¿Cómo evitar el apocalipsis? Y la primera pregunta, Pablo, es obvia. ¿Cómo evitar el apocalipsis? Bueno, a ver, está complicado, ¿verdad? También el título, ¿tú has pensado sobre todos los apocalipsis que nos están vendiendo continuamente desde los medios de comunicación y sin mercado? A mí me da la sensación de que cada cierto tiempo hay como un apocalipsis de moda, ¿no? A veces el ébola, a veces el cambio climático, o siempre hay una especie de miedo, como en cada momento va a haber un fin del mundo determinado, etc. Claro, va a haber un fin del mundo determinado en cada momento, pero bueno, son fines del mundo que están siempre ahí latentes, pero bueno, que van como focalizándose la atención de uno a otro, ¿no? Pero todos los fines del mundo están ahí presentes, ¿no? Y un tema que me raya a mí bastante. Y aparte como la idea de apocalipsis también, por así decirlo, personal, o como también nosotros creamos catástrofes de apocalipsis. ¿Cómo lo ves tú, el apocalipsis, Suárez? A ver, hay varios tipos de apocalipsis. No, a mí el que me interesa es el apocalipsis como fin de la especie humana, ¿no? Que no sería el fin del planeta Tierra ni el fin del universo, sino el fin de la especie humana. Pero bueno, yo como humano y el que me interesa, ¿no? Quiero decir que a mí no me interesa un mundo en el que no hay humanos, que no tienen ningún interés para mí. Entonces, el apocalipsis auténtico tendría que ver con la idea de la especie humana como plaga, ¿no? Bueno, yo creo que es el auténtico apocalipsis que nos espera, siempre va a tener esa manera nuestra de estar en el mundo que es como una plaga, ¿no? Somos como una langosta que arrasa con todo hasta que no queda nada más y entonces no queda nosotros tampoco. Pero digamos que una manera de evitar el apocalipsis con este libro sería con la poesía. No, desde luego ese es solo un título comercial porque no hay ninguna manera de evitar el apocalipsis. Solo de esquivar un poco, quizás, o de prolongarlo, ¿no? La cosa que yo siempre dije que morir antes del apocalipsis me parece una cosa súper importante. Morir antes del apocalipsis. Yo no quiero estar ahí en el fin de la especie humana. Prefiero dejarlo de mis hijos y mis nietos. O sea, me gustaría que ninguno de ellos lo experimentara y demás, pero bueno, que no hay un plato que yo querría tener tampoco de apocalipsis. ¿Y por qué algo que llama la atención es que lo haya dividido el libro en evangelios? ¿Por qué dividido en evangelios? Bueno, eso tiene... Bueno, hay varios poemas que antes también tiene ya con un poema que escribí centralmente también con 33 años, ¿no? Tengo 35, pero bueno. El 33 es un número bastante... Bueno, el 33 es cuando Cristo se va a predicar y todo esto. Y aparte de eso, que tal idea de resurrección también, el talento del libro y demás, pues el Apocalipsis y la última parte del Nuevo Testamento, ¿no? De 4 evangelios antes y todo eso también creo que tiene que ver con eso. O sea, la estructura del Nuevo Testamento, pero bueno, pasada muy libremente al poemario ahí. Bueno, pero... ¿Y cada poema está elegido? O sea, el evangelio primero, el evangelio segundo, ¿son aleatorios los poemas que se incluyen en cada evangelio o son elegidos...? No, son núcleos temáticos, yo creo que conseguí después de tiempo, porque estos poemas fueron saliendo más o menos. Aquí está Andrea. Quiero decir, estos poemas que hemos en un proceso de 5 o 6 años, bueno, hay poemas incluso más antiguos, ¿no? Y luego ya, cuando tú te plantas publicarlo y hacer un poemario, toda la reestructuración y demás, o sea, hay núcleos temáticos muy claros, a lo mejor poemas escritos en la misma temporada y demás, y luego vas reagrupando y dando un sentido ahí. Y yo sí que creo que cada evangelio tiene su núcleo temático, ¿no? Cada uno tiene una unidad en sí y el conjunto pues también tiene un desarrollo que tiene un cierto sentido. Pero entonces no son poemas exclusivos para este libro, también incluye poemas ya antiguos que ya tenías hechos y una especie de inventario de Benedetti, por ejemplo. A ver, yo creo que la poesía pasa un poco como con la música, quiero decir, que tú no te planteas, quiero decir que la unidad y el poema, no el poemario, o sea, la unidad y la canción, no el disco, ¿no? Aunque haya grupos que forman un disco conceptual, o hay gente que ya se plantee hacer un poemario, escribir 40 poemas que todos vayan en ese sentido, pero yo escribo poemas, no escribo poemarios. Entonces,
entonces esto viene a ser como... Llega un momento en que va pillando una forma y ya te pide un cierre. Y entonces vas poco a poco reformulando y lo nuevo que vas escribiendo va reintegrando eso anterior y vas estructurando y ordenando, etc. Y consigues que tenga un mínimo sentido como poemario, pero para mí la unidad y el poema no y el libro para nada. O sea, cuando tú intentas que tenga una mínima coherencia el poemario y es por deferencia al lector y porque el objeto en sí pues sea más guapo y demás, pero para mí la unidad y el poema, no el poemario, básicamente. En cuanto a la poesía, lógicamente no puede ser lo mismo en narrativa y demás, pero poesía sí. Y en un mundo apocalíptico, yo estoy de acuerdo que es político, ¿qué función tendría la poesía? ¿O qué lugar, o qué sitio, dónde cabría la poesía en un mundo apocalíptico? Sería un final poético, en todo caso. De alguna manera está ahí. O sea, está ahí, puede ser en la canción popular, la poesía siempre está ahí. Yo creo que hay una necesidad humana tanto creativa como receptiva, ¿no? Otro día que sortea, bueno, perdón que fale un poco en bable, ¿no? Pero ya va siendo hora que los gallegos sois un poco de bable. Asturiano, digo asturiano, pero en bable digo irónicamente. ¿Cuál era la pregunta? Sorry, I can speak with you in English, in Galician, in Castellano. Que en un mundo apocalíptico, ¿cuál es el hueco de la poesía? Vale, no, la poesía ya va a estar ahí. La cosa es que la poesía en sí, la poesía como arte, la poesía como los poetas que hacemos poemas y escribimos poemarios, ocupe ese lugar. Porque si no lo ocupa, quiero decir, en los últimos tiempos quizás lo ocupó otros artes, pero la poesía sigue con la misma. Quiero decir, por lo mejor a partir de cierta época fueron los cantautores, como tú, Bicho Bola, los cantautores, otro tipo de gente, los que acapararon esa necesidad del pueblo, bueno, no del pueblo, de la peña, esa necesidad de recibir ese tipo de mensajes. La metáfora es muy importante y funcionamos con ella día a día también. Y a ver, la poesía parte de eso, porque la metáfora al final lo que te falla es explicar lingüísticamente lo que no se puede explicar lingüísticamente. Pero entonces es una diferencia entre cantautor y poeta. Es que no es lo mismo. O sea, un cantautor no puede ser poeta. O un poeta no puede ser cantautor. Claro, ni poeta, pero por ejemplo la parte que tenía la cultura popular, por así decirlo, la poesía, en el siglo XX acaparó el pop y el rock, ¿no? Llámalo cantautor, llámalo como quieras, pero esa era una parte que antes a lo mejor estaba en manos de la poesía popular, es decir, eso era la poesía popular del pueblo, no te estoy diciendo poetas como nosotros que somos individuales y vamos a artistas, sino que había una poesía popular del pueblo que cantaba por el pueblo y totalmente y continuamente renovada y revitalizada por la tradición. Y esa tradición rompió lo que era el pop y el rock, ¿no? Que fue eso los movimientos populares del siglo XX y que en parte yo creo que en cuanto a audiencia y en cuanto a recepción sí que cogieron mucha parte de lo que era el territorio de los antiguos poetas. Bueno, pero hay espacios y momentos en conciertos en los que se junta una timba poética con un cantautor o con un grupo de punk y no es incompatible. Claro, pero todo tiene cada uno a su parte. Lo que ahora empezamos a hacer, y esta peña lo mismo que Luis y esta gente de aquí de tal, intentar recuperar un poco la poesía en el espacio público, que era cosa que estaba totalmente, o sea, si te pones en los 90 o en los 80 o muy anteriormente, estaba totalmente perdida y olvidada. O sea, la poesía había quedado una cosa absolutamente académica y en manos de intelectuales y una cosa totalmente dependiente de la palabra escrita, cuando la poesía siempre fue oral, desde los inicios de la poesía siempre fue oral. Y había quedado como una cosa súper académica. Y eso, bueno, fue un movimiento que se fue dando en los últimos años de recuperar un poco esa parte oral y pública de la poesía, porque no es solo recuperar lo oral, sino lo público, lo oral y lo público, ¿me entiendes? Porque cuando tú estás pronunciando, recitando, o sea, haciendo que sea oral, que sea un sonido que tenga una cualidad en el aire, lo que estás haciendo aquí también que se comparte y que sea una cosa social, cosa que el papel no lo tiene. El papel es una cosa totalmente individual, la lectura es papel individual y la poesía estaba encerrada o se
sí, en muchos aspectos, y todavía eso sigue ahí, y todavía las jerarquías culturales son las que son, en la poesía como en todo, por mucho que ahora intentamos los medios para horizontalizar. Las jerarquías culturales a la hora de, por ejemplo, dar a conocer un poemario, todavía son muy heavy, ¿no? Quiero decir, nosotros ahora, como yo vengo aquí a organizar, y porque creamos redes y más o menos mías son una cosa de colegas, y porque son cosas que llevamos colaborando años, pero porque salió además del ambiente más o menos de la ocupación, yo qué sé, de cierto mundo que bueno, nos permite crear nuestras redes. Pero bueno, que son redes muy pequeñines y que tampoco, pero siguen existiendo esas redes jerárquicas y que tienen que ver con un estatus cultural antiguo y con ese academicismo y sacralización de lo escrito, pero bueno, la sacralización de lo escrito es algo de toda la vida. Pero en cierto modo no es algo poético en la ocupación. No, poético hay en todo lo que lo quieras sacar, joder, o sea, no, por supuesto. Quiero decir, o sea, ¿un poeta nace o se hace? Bueno. No creo que nadie con 3 años o 4 ya sea poeta. Bueno, hay los que sí. Ya le cuento a María Panero diciendo que estos son unos versos de puta. Pero bueno, siempre entra dentro de la leyenda personal que los poetas se inventan y tal, pero bueno. Ni siquiera sea. Nadie puede ser poeta 24 horas del día. O sea, me refiero, cuando tú crees que alguien analfabeto que no sepa leer ni escribir puede hacer poesía. Por supuesto, eso tiene que ver con eso que te digo, joder, claro, cuando entendemos que la poesía, la base y la esencia de la poesía oral no escrita, pues por supuesto que alguien analfabeto puede ser poeta. O sea, desde el concepto que te estoy diciendo yo, joder, por supuesto, no necesitas escribir, incluso no deberías escribir, joder. Es decir, que como arte, o sea, como la su funcionalidad social depende de la oralidad más que de los escritos. Claro, yo digo, claro, somos gente y tú conoces y conoces esta peña también de que somos peña que recitamos por ahí y que para nada tenemos... Efectivamente, o sea, yo entiendo que me así como que un libro de poesía está bien, pero si no hay una timba poética, si no hay una poesía en directo que se mueva, pues igual tienes que leerte el libro. Y si no lees, no llegas poesía. Con una timba poética puede llegar a la gente incluso que no lea. Claro, eso está claro. Otro día que noto la poesía que era guay ocupar, y a lo mejor aquí tengo cosas más intimistas que no leo una libro poética. Es verdad que hay por ejemplo, textos ¿qué parte que son más de ti del libro? Pues por ejemplo, hay cierta historia emocional, por así decirlo. Lo que pasa es que claro, está ahí pasando por muchos filtros y puede parecer cualquier otra cosa. Pero la gente que me conoce pues seguramente encontrará referencias en la mi vida, en esto que hay aquí. Otro y que esté totalmente distorsionado. Pero bueno, que sí que aquí digo cosas que no debería sobre lo que ya en mi pasado reciente sentimental. Y ahora ya, para terminar, un poeta o un poema que no sea tuyo. Sí. ¿Te decir uno que me ocurre? Sí. Bueno, ahora que se me ocurre, a ver. Coño, de estos poemas que me gustan mucho. Claro, es que me gustaría un poema. Es difícil elegir, pero uno. No sabía decir, pero de verdad. ¿Y uno tuyo? Uno mío, no sé. Este libro, ¿con cuál te quedarías? Depende, para mí o para la gente. Para ti. Aquí, o sea, en cuanto ahora el que me está dando unos resultados, y el del velcro. El del velcro y el que está pintándolo más por ahí. ¿Y podrías leérnoslo para terminar la entrevista? Sería la quinta o sexta vez esta semana. Pero no una entrevista. Claro. Sería un buen final. Vale, pero yo no necesito leerlo porque otro día que ya pasé a la rapsodia, ¿no? Ya no pasé de lo que era la recitación a la rapsodia. Entonces creo que es importante no leer los textos, más o menos saber ya el texto, porque tampoco
esa y otra, que los poetas siempre tuvimos que papel ahí en la mano cuando otra pequeña, los cantautores que simplemente cantan en grupo, en la misma cantidad de texto la saben de memoria, porque los poetas tienen que andar siempre con el puto papel, cuando en realidad queda siempre mucho más natural. O sea, lo que te da, yo cuando me quité como Dumbo, que cuando se quitó la pluma, Dumbo, que pensaba que solo podía volar con la pluma, yo cuando me quité el papel y vi que podía volar también sin el papel, la verdad que en cuanto a la comunicación con el auditorio, que la ciencia y o sea, lo que te da es no tener que andar leyendo, porque a veces lees, aunque sepas lo que está puesto, estás ahí mirando el papel y estás como atado al papel, y prefiero no decir el poema exactamente ahora mismo, o sea, Pues adelante, dilo como bien, como lo sientas. vale, no, pero claro, encima este poema, por ejemplo, ya lo leí bastantes veces esta semana. Bueno, ya perdón, ya no lo absorbí bastantes veces. Vale, pero sería algo así, ¿no? Llegará el día en que el gobierno deroga el ley de la gravedad y la clase obrera tenga que pagar el suelo de velcro, hembra y las suelas de los zapatos de velcro, macho, que se dice, pegada a la tierra. El alma está pegada al cuerpo con velcro. Lo que llaman desgarro emocional ya suena como tiras de velcro separándose. También el velcro es como el amor, pierde adherencia con el tiempo y es una metáfora de la vida como cualquier otra. Hay velcro al final de cada camino y las puertas abiertas al azar. Cuando acabe el puto verano, forrarán las paredes de este puto chile con velcro hembra y yo me apoyaré en ellas con mi chaleco blanco de velcro macho. Estaré siempre de pie como un rey en su tumba hasta que ceda el